Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí de manera online. Hoy tengo el placer siempre uno dice eso de que tengo el placer El placer, el sí que es placer, verdad. pero es que casi siempre es verdad, es que casi siempre es verdad y como ya veréis por qué, ¿no? Hoy tenemos a Isabel Fabregat, que es investigadora del IBIDEL y de Ciberet en la Universidad de Barcelona, tiene todas esas afiliaciones. Isabel es eh, no puedo decir vieja conocida porque eso suena fatal, pero que nos conocemos hace muchos años. De hecho Hace mucho, sí. nos conocemos hace poco estábamos en una reunión online también y había una persona que me conocía desde el 2000 y Mm, decía que era la persona que más me conocía. Y yo decía, no, es Isabel, que estaba también en la reunión, que me Es conoces completamente verdad. desde el siglo pasado me conoces, desde 1995. Oye, Isabel se estudió en la Universidad Autónoma aquí de Madrid, luego hizo un muy buen estancia postdoctoral en Londres, en Imperial Cancer Research. Luego ya empieza a tener su equipo propio en la Universidad Complutense, en la Facultad de Farmacia, y de ese momento yo creo que para mí, por lo menos, y para muchos, se ha convertido como la referencia de quién hay que preguntar si queremos saber algo de TGF-beta. Y si ese TGF-beta tiene que ver con hepatocitos, con hígado, desde luego es la persona referencia para mí, desde luego, y para muchas personas, ¿no? Eh, eh, Recuerdo también que por allá por 1996, no, 97, 98 debe ser, 98 quizás, hace una estancia de un año en San Diego, Sí. Ujú. y a partir de ese momento, que es lo que estabas comentando de la Sí, Navidad, que de la vuelta en Navidad. de la vuelta a Navidad, que incluso estando en San Diego volvió por Navidad y esta vez no va a poder volver por Navidad a Madrid, pero bueno, que afortunadamente todo está bien. Eh, y a partir de ahí, y ahí sí ya decide dejar Madrid y instalarse en Barcelona, donde tiene las afiliaciones que hemos comentado, el IBIDEL, Ciberet y la Universidad de Barcelona, porque es profesor asociado de esa universidad. También debemos decir que colabora muchísimo desde el inicio con nuestro instituto, porque es miembro del Comité Científico Externo, o sea que todos los años nos mira, nos critica, nos dice que nos sugiere cosas y intenta que nuestro instituto sea lo mejor posible. Yo obviamente estoy muy contento que hayas aceptado dar de este seminario por muchísimas razones profesionales y personales y ya paso a darte la palabra y muchísimas gracias Isabel por tu tiempo. Bueno, para mí es un honor, Eduardo, estar aquí. Es un placer y un honor porque, bueno, aparte de que tengo grandes colegas y amigos, como tú dices, estoy viviendo la progresión enorme del IBIPAZ, desde donde empezaste hasta donde estáis ahora, y por lo tanto es un honor dar un seminario en un instituto como el vuestro. Entonces, muchísimas gracias. Y espero bueno, que nos divirtamos un poquito, que todos aprendamos de todos y que haya una buena discusión después. Yo el seminario de hoy me voy a concentrar efectivamente en el TGF beta porque como dice Eduardo es como mejor se me conoce, aunque ahora también os diré algunas, o al final os diré algunas otras áreas de trabajo que tenemos ahora en el laboratorio. Y me voy a enfocar fundamentalmente al TGF beta en el sentido de si puede llegar a ser en algún momento un target farmacológico en carcinoma hepatocelular. A ver, el TGF beta juega un papel fundamental en la fisiopatología del hígado. De hecho, sabemos que en el hepatocito hay receptores que responden al TGF beta y que desempeñan unas funciones específicas en modular crecimiento e incluso muerte celular en estas células. Y sabemos que en las células estrelladas se puede producir una transdiferenciación hacia miofibroblastos cuando los niveles de TGF beta aumentan en el entorno. Todo eso conduce a fibrosis, que el TGF beta mantiene hasta cirrosis y posteriormente esto es la antesala de un carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, el saber muy bien cómo el TGF beta está actuando a todos estos niveles es esencial para que podamos de alguna forma plantearnos si es una herramienta terapéutica en patologías hepáticas. Nosotros estamos concentrados recientemente más en este área del carcinoma hepatocelular, precisamente porque, como os voy a explicar a continuación, el papel del TGF beta en cáncer es extraordinariamente complejo.
Pasemos a mencionar muy brevemente qué es el TGF-beta y cómo funciona. El TGF-beta es una citoquina, tiene receptores específicos en la membrana plasmática que tienen actividad serina trionina quinasa y fosforilan una familia de proteínas que denominamos las proteínas SMADs. Y concretamente, el TGF-beta fosforila SMAD2 y SMAD3 y una vez fosforiladas se traslocan al núcleo y allí regulan la expresión génica. El TGF-beta fue inicialmente identificado en medio condicionado de fibroblastos que inducían transformación celular y por eso se le llamó Transforming Growth Factor. Pero cuando se empezaron a estudiar las acciones de estos elementos transcripcionales, de estas proteínas SMADs, en realidad lo que se vio era que inducían inhibición del crecimiento en células epiteliales, inducían muerte celular y por lo tanto se le adjudicó inicialmente una importantísima función supresora en tumores. Sin embargo, cuando se decidió a analizar si había alteraciones en la vía del TGF-beta que suprimieran esa función inhibidora, lo que se encontró es que, bueno, es verdad, había algunas mutaciones en la familia SMADs, había algunas mutaciones también en algunos elementos reguladores de la vía que podían indicar una cierta supresión de la vía, pero ocurría en un porcentaje pequeñísimo de los tumores y tan solo en algunos casos específicos, tumores colorectales o páncreas, donde sí que bien SMAD4 o el receptor 2 tenían unas mutaciones un poquito más interesantes, pero en el resto de los tumores no. Y sin embargo, lo que se vio era que en muchísimos tumores la expresión de TGF-beta está notablemente aumentada. A continuación, pues se decidió estudiar mejor el TGF-beta, estudiarlo en el sentido de qué señales podría estar induciendo en las células tumorales. Y lo que se vio es que aunque consideramos la vía de las SMADs como la vía canónica, la que siempre se sucede en respuesta al TGF-beta, el TGF-beta también puede activar otras vías de señalización que podríamos considerar más clásicas como señales proliferativas, señales de supervivencia o señales que inducen migración e invasión. Son lo que llamamos de forma generalista las non-SMAD proteins y en muchos casos también lo encontraréis como las vías no canónicas del TGF-beta. Lo que sabemos es que estas vías, la vía de la PI3 quinasa CATEL, diversas acciones de las GTPasas, ROS, CDC42 o vías relacionadas a que las células tumorales en respuesta al TGF-beta induzcan fenómenos como transiciones epitelio-mesénquima que inducen migración e invasión o también proliferación o supervivencia. De esta manera y por estas vías no canónicas, realmente el TGF-beta puede llegar a tener una función protumorogénica y por ese motivo, en muchos de los tumores analizados, los niveles de TGF-beta son altos. ¿Por qué? Porque las células acaban adquiriendo resistencia a esta vía más supresora y, por el contrario, hiperactivan estas vías más protumorogénicas. De forma que, bueno, durante mucho tiempo se intentó estudiar con un poquito más de detalle cuál sería la situación en el hígado. Bueno, en el hígado y en muchos tumores. Lo que pasa que en mi charla pues os la he concentrado en hígado y por lo tanto voy a hablar un poquito más de ello. Y bueno, siempre destaco este trabajo de Snorri Thorgeirsson para anticipar antes de presentar nuestros resultados la relevancia que estudiar estas vías de señalización puede tener en cáncer de hígado, ¿no? Snorri lo que hizo fue, o Cedric Logan, que lo hizo en su postdoctoral allí, lo que hizo fue un análisis transcriptómico muy detallado de la respuesta de hepatocitos al TGF-beta, hepatocitos wild type y hepatocitos obtenidos desde ratones para los que se había noqueado el receptor 2 del TGF-beta. Y lo que vieron es que había una serie de genes que respondían de forma muy rápida al TGF-beta, lo que llamó él la early signature, y genes que respondían de manera mucho más tardía.
Los genes tempranos, que él definió como early, son aquellos que responden de forma muy rápida a fosforilación de las SMADs y regulación transcripcional por parte de las SMADs, y que generalmente coinciden con esas acciones más supresoras. Por el contrario, la vía que llama el late o tardía, esa hace referencia más a esos genes que inducen transición epitelio-mesénquima, migración e invasión. Y lo que vio es que se aplicaba estas huellas transcriptómicas a los pacientes, podía diferenciarse de forma muy, muy clara cuando un paciente tenía una TGF-beta signature, es decir, tenía una respuesta transcriptómica a lo que se considera de manera generalista el TGF-beta, si esa huella transcriptómica coincidía con lo que él había definido como una huella early, esos pacientes tenían un pronóstico muchísimo mejor, mejor supervivencia y menor recurrencia. Y por el contrario, si se fijaba en aquellos que tenían una huella transcriptómica tardía, estos, por el contrario, ya os digo, tenían muchísima menos probabilidad de supervivencia y menos recurrencia, ¿no? Y además coincidía generalmente con unas circunstancias de invasión vascular y de metástasis, los que tenían una huella tardía. Bueno, desde ese punto de vista parecía bastante claro que, en fin, que podría inhibir la vía del TGF-beta en tumores hepáticos, podía ser una herramienta terapéutica. Y además hay muchas herramientas para poder hacerlo. Seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados. Tenemos ahora mismo en el mercado agentes que bloquean la acción del TGF-beta directamente, agentes que inhiben la vía de la tirosinquinasas de los receptores, agentes que son capaces de interaccionar o bloquear directamente la función a nivel transcripcional. Y además, recientemente hay un interés mucho más aumentado aún en la utilización de inhibidores del TGF-beta. ¿Por qué? Pues porque como el TGF-beta es un importantísimo inmunosupresor, se considera, se anticipa y en algunos casos se ha demostrado que la utilización de inhibidores del TGF-beta podría potenciar la respuesta a inmunoterapia, sobre todo en aquellos tumores más fríos, en aquellos tumores que están exhaustos desde el punto de vista del sistema inmune, porque realmente bueno, pues tienen señales que lo deprimen. Y en esas circunstancias, pues se piensa que los inhibidores del TGF-beta pueden estar actuando en colaboración con otras de las clásicas herramientas terapéuticas de inmunoterapia. Bueno, pues por este motivo y por el interés de utilizar los inhibidores del TGF-beta en patologías hepáticas y concretamente en cáncer, fue por lo que creamos hace unos años un consorcio en el año 2013 que llamamos Inhibiting TGF-beta in Liver a nivel europeo, inicialmente porque conseguimos una acción Marie Curie, una ITN, y ahora pues porque aunque la ITN se terminó en el 2017, pues continuamos, al menos de momento, todavía mantenemos el trabajo en colaboración, las reuniones y la verdad es que es un placer, es uno de los aspectos que me han causado más satisfacciones. No la gestión de la ITN, que fue horrible, pero sí las colaboraciones que hemos iniciado. La idea es caminar hacia un uso personalizado de los inhibidores del TGF-beta, porque es obvio que, bueno, quizás en estadios tempranos de la inflamación crónica del hígado pues pueden ser muy adecuados, pero el riesgo que se corre en estados preneoplásicos donde todavía las células tumorales puedan estar respondiendo al TGF-beta en términos de supresión tumoral, pues la verdad es que es muy grande, ¿no? Y bueno, nos hemos unido varios grupos, algunos de ellos muy importantes o muy relevantes en el área de TGF-beta, como Peter Tendake o Aris Moustakas, y otros que el resto que son... Bueno, y Stefano Leporati es un nanotecnólogo, que es el que nos encapsula todas las herramientas, y los demás pues somos más del área de hígado, ¿no? Arantxa Sánchez está en la Complutense, hizo la tesis conmigo y continúa también una línea de investigación allí. Y bueno, pues lo que voy a hacer en la charla de hoy es indicaros un poquito cómo hemos avanzado en este campo, fundamentalmente en el área de carcinoma hepatocelular.
Bien, cuando comenzamos un poco las relaciones en este consorcio, ya sabíamos muchas cosas de la vida del TGF-beta, como os ha dicho Eduardo. Bueno, pues comencé con el TGF-beta nada más volver del postdoc y llevaba trabajando con él mucho tiempo. Y ya sabíamos o habíamos descrito un poquito más cómo sucedían tanto las señales más tempranas como las señales más tardías. Las señales tempranas, sin lugar a dudas, implican la participación de la familia de las SMADs. Y en el caso del hígado y de algunas otras células epiteliales también, no es, pero lo describimos por primera vez en hepatocitos, hay una NADPH oxidasa, NOX4, que es muy, muy importante para mediar estos efectos supresores. Por otro lado, lo que habíamos ya descrito es que las vías non-SMADs, en el caso de los hepatocitos y de las células tumorales del hígado, están mediadas fundamentalmente por la transactivación de la vía del receptor del EGF, transactivación que requería la activación de una metaloproteasa, que es la que se encarga del shedding, de la liberación de los ligandos del receptor de EGF. Cuando la vía del receptor de EGF se hiperactiva, o se activa, se activan vías de señalización como la PI3 KT o las ERTs, que contribuyen a inducir supervivencia. Además, bloquean directamente la acción, bueno, la transcripción de NOX4 y con ello pues la célula supera ese fenómeno de apoptosis e incluso se contrarresta la inhibición del crecimiento. Y en ese punto las células son capaces de responder induciendo fenómenos de transición epitelio-mesénquima. Este trabajo que tengo siempre el orgullo de decir que tuve como colaboradora a Ángela Nieto, una extraordinaria amiga y una grandísima colaboradora, pues definimos que realmente había una abregulación de la familia de Snell de genes que no solo contribuía a la transición epitelio-mesénquima, sino que también contribuía a la supervivencia celular. Y esto, pues evidentemente, es lo que es la respuesta tardía. ¿En qué campos estamos trabajando ahora? Pues fundamentalmente estamos trabajando por un lado en esta vía de la NADPH oxidasa NOX4 y de hecho todo el proyecto nacional que ahora tenemos está dedicado a la NOX4, pero también estamos trabajando muchísimo en lo que es avanzar en los conocimientos de cómo se produce la activación del receptor de EGF y cómo esta transición epitelio-mesénquima puede o no tener relevancia en el conjunto de la patología tumorigénica del hígado. Y aquí es a lo que me voy a dedicar en la charla de hoy. Dejamos NOX4 para otra ocasión y me voy a dedicar a esto. Voy a empezar por hablaros un poquito de los avances recientes en estos aspectos de transición epitelio-mesénquima o en general migración y STEMness, incluyendo plasticidad celular, para después en la última parte de la charla, en unas poquitas diapositivas, explicaros qué conocemos más sobre cómo se activa la vía del receptor del EGF. Bien, pues comenzamos de esta manera. Lo que hicimos fue analizar distintas líneas de carcinoma hepatocelular y analizar su fenotipo, es decir, ¿es un fenotipo epitelial o es un fenotipo mesenquimático? Y lo que encontramos que no lo esperábamos de una manera tan clara. De hecho, nadie del consorcio anticipaba que podría ser así de claro, ¿no? Cuando comenzamos nuestras primeras colaboraciones a principios del 2012-2013, nadie pensaba que podía ser así de claro, pero lo cierto es que cuando uno analiza encuentra que hay líneas de hepatocarcinoma celular, todas ellas provienen de pacientes, por lo tanto reflejan una situación que existe en la clínica, ¿no? Algunas de ellas tienen un fenotipo epitelial perfecto, es decir, nada de vimentina, que es un marcador mesenquimático, citoquiratina 18 y grandes expresiones de icaderina. Estas PLCs también son parecidas, pero después encontramos unas líneas celulares mixtas. En ellas hay marcadores epiteliales, pero también hay marcadores mesenquimáticos. Para pasar posteriormente a una serie de líneas celulares que hay en el mercado y algunas que nos han pasado algunos colaboradores que no son epiteliales en absoluto, que son fundamentalmente mesenquimáticas.
Lo que vimos es que a medida que el fenotipo epitelial disminuía, encontrábamos una expresión de TGF-beta autocrina muy alta y además lo que encontrábamos también es que cuando analizábamos la función del TGF-beta, las células más epiteliales respondían al TGF-beta en términos de supresión tumoral, mientras que las más mesenquimáticas respondían en términos de migración e invasión. Lo más importante de este cuadro, y que siempre me gusta enseñarlo, es que refleja que realmente la situación en el paciente es doble y que la situación en el paciente es muy importante para el uso de inhibidores del TGF-beta. No podemos, no sería demasiado conveniente utilizar inhibidores del TGF-beta en un paciente que tuviera un tumor semejante a las células que observamos en la SEPG2. Bien, pues lo que hicimos fue profundizar un poquito más en algunos de los marcadores que podían definir este estadio más migratorio y bueno, este es el resultado final de una serie de análisis que hicimos. Definimos CXCR4 como un elemento importantísimo diferencial entre las células más epiteliales y las células más mesenquimales. Las células más mesenquimales tienen una expresión aumentada a nivel transcripcional de CXCR4 y además lo tienen muy localizado en las zonas invasivas. Fijaros aquí donde está CXCR4, realmente en los invadosomas. Lo importante fue comprobar que el TGF-beta correlacionaba perfectamente con la expresión de CXCR4 y que era importante para migración porque inhibiendo el CXCR4 se bloqueaba la migración inducida por el TGF-beta. Cancelando la vía del TGF-beta, la vía, con un silenciamiento del receptor 1, inducíamos una transición mesénquima-epitelio y con ello se producía una inhibición de la migración. Fijaros cómo se recupera la caderina E. Esto es una línea mesenquimal, las HLE, y se recupera perfectamente la caderina E, cosa que bueno, parecía bastante difícil de poder conseguirlo, y se pierde completamente los niveles de CXCR4. Por lo tanto, están ambos completamente relacionados. Lo que hacemos en todos los estudios que llevamos a cabo en el laboratorio es avanzar a nivel básico y después trasladarnos a la clínica. Tenemos un extraordinario colaborador, Emilio Serrano, que desde principios de mi llegada a Barcelona empecé a colaborar con él y ahora pues bueno, aquí había 17 pacientes, ahora mismo tenemos como 120, tenemos una cohorte de pacientes de carcinoma hepatocelular muy grande, producto de que él nos toma la muestra en las cirugías, él es cirujano. Y bueno, pues en estas cohortes de pacientes del Hospital de Belvitge, eso es lo que significa HV, pues analizamos, cuando tenemos un hallazgo, pues analizamos qué significado puede tener. En este estudio, lo que sí que nos fue muy, muy positivo encontrar que cuando había expresión alta de CXCR4 en los pacientes, siempre se observaba expresión alta de TGF-beta. Solo hubo digamos un paciente que nos distorsionaba un poco, pero era porque el origen del carcinoma hepatocelular era una enfermedad autoinmune y entonces CXCR4 estaba muy elevado, no tenía que ver con TGF-beta, ¿no? Pero en todos los demás casos lo encontramos. Además, encontramos una relación entre la expresión de TGF-beta y CXCR4 y el grado de diferenciación del tumor y también con un background de cirrosis. Lo más interesante es que con Teresa Serrano, que es una patóloga del Hospital de Belvitge, con quien también llevamos colaborando desde hace muchos años, encontramos que CXCR4 se podía analizar junto con TGF-beta a nivel de anatomía patológica. Ya sabéis que esto a los clínicos les es muy favorable porque no hace falta congelar una muestra, no hace falta hacer real-time PCRs y es muy fácil poder hacerlo a nivel de anatomía patológica. Encontramos que cuando había niveles altos de CXCR4, pues siempre correlacionaba con fosforilación de las ESMAS2, con expresión de TGF-beta y además pues lo encontrábamos en zonas de invasión. Esta es una de las imágenes que más le gustaba a Teresa porque lo encontraba en zonas de invasión de tumor o incluso en zonas de invasión vascular. Y bueno, pues de alguna manera pensamos que puede ser un marcador muy interesante para saber si el TGF-beta tiene una late TGF-beta signature.
Pero a partir de estos primeros experimentos nos propusimos algo más y esto ya forma parte de las dos tesis doctorales que surgieron asociadas al consorcio europeo, a la acción europea del ITN. Lo que decidimos fue vamos a tratar las células de carcinoma hepatocelular con TGF-beta de forma crónica para ver qué pasa con ellas, ¿no? Y bueno, empezamos trabajando con la SEP3B porque ya teníamos muchos datos en el laboratorio en los que habíamos comprobado que estas células son muy plásticas y inducen una AMT completa, una transición epitelio-mesénquima completa en respuesta al TGF-beta. Y aquí lo veis, o sea, realmente esto es tratamiento crónico, esto es el resultado de tratar la SEP3B con TGF-beta un mínimo de 4 semanas y después dejarlas en el laboratorio con TGF-beta todo el tiempo, ¿vale? La célula que es inicialmente epitelial, pues adquiere un fenotipo muchísimo más mesenquimático, pierde caderina E, pierde ZOO1 y además coincide todo con una regulación transcriptómica característica de la transición epitelio-mesénquima, con abregulación de Snail 1 y 2 y, bueno, algunas tendencias en los CEPs, ¿no? De forma interesante no se induce twist y eso, bueno, luego veremos por qué os digo que os fijéis en eso. Y bueno, también lo que nos dimos cuenta es de que había una respuesta también de la línea celular en términos de plasticidad. Se perdían marcadores de célula madre tumoral relacionados con epitelio, con células epiteliales como EpCAM o PROM1, y sin embargo se ganaba la expresión de un gen mesenquimal, CD44. Y bueno, pues esto se validó también a nivel de citometría de flujo, que había células que ganaban expresión de CD44, iban perdiendo expresión de EpCAM y de CD133. Pero además, lo pudimos demostrar funcionalmente, estas células ganaban capacidad de crecimiento a densidad baja, ganaban capacidad de mantenerse el crecimiento en esferoides, ambas cosas relacionadas con lo que consideramos un comportamiento de célula madre tumoral, aumentaban migración e invasión. Bueno, todo en su conjunto parecía indicar que la transición epitelio-mesénquima conllevaba también a unos cambios en plasticidad celular que podrían tener, evidentemente, consecuencias en la progresión del tumor. Sin embargo, y para complicar más las cosas y para mostraros lo complicadísimo que es el TGF-beta, en otro tipo celular, más epitelial, que era totalmente epitelial, el tratamiento crónico con TGF-beta induce un fenotipo mezclado epitelio-mesénquima, de manera que puede adquirir expresión de bimentina, de CXCR4, de caderina N, pero no pierde caderina E, no induce ninguno de los genes característicos de una AMT completa, aunque sí, como veis, este cambio va concordante con un aumento en la expresión de twist. Que no sé muy bien qué significa, y que además lo remarco porque si hay alguien en la audiencia experto, pues a lo mejor me puede dar alguna idea, pero ese es un cambio importante. Bueno, la cuestión es que es una IMT parcial, no es una IMT total, y además conlleva a que se mantiene la expresión de EpCAM y de PROM1, quiero decir, de estos marcadores de célula madre tumoral que son epiteliales, pero se induce la expresión de marcadores mesenquimales, con lo cual se convierte pues, en una célula bomba que realmente tiene una capacidad de expresión de mayor número de genes relacionados con plasticidad celular, con capacidad de comportarse como una célula madre tumoral. Y este es un resultado muy interesante que lo repetimos 30 veces, que finalmente, pues hablándolo con Ángela, me dijo, es que es así, ¿sabes? No le des más vueltas, es así. Lo que comprobamos es que estas células epiteliales, por sí mismas desde el principio, tienen una capacidad de crecimiento en colonias o una capacidad de crecimiento en esferoides altísima, muy superior a las que tienen una expresión parcial, un fenotipo parcial mesenquimático. Entonces, claro, las T-beta T que usábamos antes en las células EP3B
no sé si os acordáis, pero tenían una capacidad mucho menor de comportarse como una célula tumoral. Claro que el TGF-beta lo mantenía, pero en el conjunto la capacidad de estas células es mucho mayor. Y lo que hace esta IMT parcial en las PLCs es aumentar la migración y aumentar la invasión. Por lo tanto, mantiene toda la capacidad de esa célula epitelial para comportarse como una célula madre tumoral, pero además aumenta su capacidad migratoria e invasiva. Entonces, separamos las células CD44 positivas para ver si es que verdaderamente teníamos una población heterogénea, unas expresando CD44 y otras expresando EpCAM y CD133, pero no, es decir, las CD44 positivas expresan ambos genes epiteliales y mesenquimales. Expresan queratina 18 y expresan caderina E, pero también expresan caderina N, expresan bimentina, expresan CXCR4 y expresan marcadores epiteliales y mesenquimales relacionados con stemnes, con célula madre tumoral. Por lo tanto, la misma célula tiene el doble fenotipo, un fenotipo completamente mixto. Y a partir de aquí, pues hemos elaborado un poquito esta teoría de que realmente el TGF-beta puede inducir una IMT, una transición epitelio-mesénquima en principio parcial, que en muy pocos casos llega a convertirse en una IMT total, aunque sí que en algunos, pero que realmente en este gradiente de comportamiento, las células que posiblemente tendrán una capacidad mayor de comportarse como célula madre tumoral y por lo tanto una mayor capacidad metastásica, posiblemente no van a ser de ninguna manera las células mesenquimales, sino que posiblemente serán estas, las células que tienen un fenotipo parcial IMT. Y decidimos comprobar qué pasaba a nivel de la tumorogénesis in vivo, ¿no? Utilizamos como un modelo a la dietilnitrosamina. La dietilnitrosamina se inyecta en el animal a las 2 semanas y esto produce tumores a los 6, 9 meses, sobre todo macroscópicamente muy grandes a los 12 meses. Es un modelo duro porque es un modelo que tarda mucho y que, como os podéis imaginar, desde que uno inicia el proceso hasta que lo termina, pues es largo, pero bueno, es muy útil, realmente es bastante útil. Lo que hemos comprobado in vivo en este modelo es que el TGF-beta cuando aumenta es tardíamente, ¿vale? Aumenta muy significativamente en los tumores de los 12 meses y eso es coincidente con un aumento de marcadores mesenquimales, de bimentina, de CXCR4, que os acordáis que es un poquito nuestra estrella, de CD44, ¿vale? Pero no se pierden los marcadores de célula madre tumoral de tipo epitelial, como ZY1 o como EpCAM, como PROM1, se mantienen todos, absolutamente todos, y con ello, y también la caderina E, no se pierde caderina E. Con todo esto, bueno, verdaderamente proponemos que el modelo in vivo, al menos el modelo de dietilnitrosamina, es un modelo donde predominantemente la situación sería más la de parcial IMT, no la de full IMT. Sería una situación en la cual posiblemente esos tumores tienen un fenotipo mixto. Es verdad que aquí, por hacer autocrítica, estos son resultados aún no publicados, nos falta verdaderamente demostrar, como hemos hecho in vitro, que hay células en ese tumor que marcan todo, es decir, que tienen marcadores mesenquimales y epiteliales y que no es una heterogeneidad. Pero bueno, los resultados preliminares que tenemos nos dicen que sí, que hay células que expresan todo. Y finalmente pasamos a digamos, los pacientes y de nuevo en colaboración con Emilio y con Teresa analizamos, ya en esta ocasión ya teníamos más de 60 pacientes, analizamos los niveles de TGF-beta, nos encontramos que en un porcentaje muy alto de estos pacientes hay niveles altos de TGF-beta, que este TGF-beta correlaciona completamente con un aumento en la expresión de bimentina, de CXCR4 o de CD44, pero no correlaciona en absoluto con una disminución en la expresión de genes epiteliales. Nos volvemos a encontrar otra situación muy parecida o paralela a la que estamos encontrando en el modelo del ratón in vivo.
y lo que hicimos fue, bueno, intentar catalogar todos los pacientes que tenemos, ¿no? Andrea Malfettone en su tesis lo hizo, el pobre pues estuvo haciendo real-time PCRs de todos los pacientes y definimos dos situaciones, ¿vale? Definimos una situación en la cual consideramos que los pacientes tienen una IMT completa, ¿vale? Niveles altos de TGF-beta, pero pérdida de caderina E, aumento en la expresión de vimentina, de CXCR4, en algunos casos una huella transcriptómica, al menos en alguno de los miembros de la familia Snail, en otros casos en todos, como es este caso, ¿vale? Y bueno, yendo a los marcadores de célula madre tumoral, pues tenemos aumento de CD44, pero caída de EPCAN o de CD133. Bueno, hemos encontrado que esta huella de IMT completa, que es la que aquí aparece como en blanco, tan solo corresponde a un 13% de los pacientes que tienen altos niveles de TGF-beta. Pero a los que tienen muy bajo TGF-beta también un 7% la tienen. Es decir, no encontramos una fuertísima correlación con el TGF-beta, ¿vale? A continuación definimos otra huella transcriptómica, que es la de partial IMT. En este caso, ¿qué vemos? Pues que cuando los niveles de TGF-beta son altos, nos encontramos que la caderina E no disminuye, pero aumenta la vimentina, el CXCR4. No hay una expresión clara demasiado mantenida de los genes de la familia Snail, y además encontramos expresión de CAM, de CD133, de CD44, es decir, es esa situación mixta que veíamos en las células PLCs. Bueno, pues cuando nos vamos a analizar qué porcentaje de pacientes tienen esta huella transcriptómica, nos encontramos que en los pacientes que tienen altos niveles de TGF-beta, el 70% de los pacientes tienen esta huella. Hay un 17% donde no encontramos una huella TGF-beta relacionada con IMT, pero aquí sí. Y aquí sí que hay una diferencia importantísima de tener TGF-beta o no. Los que no tienen TGF-beta es solo un 14%, los que tienen alto TGF-beta es un 70%. Por lo tanto, pues nos parece que realmente es muy relevante el hecho de que al menos en los 60 y pico pacientes que analizamos en el contexto de este estudio, la mayoría tienen una IMT parcial. Y creemos que eso es verdaderamente la huella más importante que tenemos que buscar en los pacientes. Eduardo, no sé si tengo tiempo para explicar un poquito más sobre la activación de la vía del receptor de GF o si preferís que lo deje aquí. No, perfecto, sí, si quieres, perfecto, sí. Vale. Bueno, pues digamos, terminada esta parte, que es la parte en la que os he contado cómo hemos avanzado en entender esa respuesta al TGF-beta en términos de IMT, ahora tengo unas poquitas diapositivas de unos trabajos también recientes en los que hemos intentado avanzar en cómo se activa la vía del receptor de EGF y si eso también es importante como un biomarcador de situación protumorogénica para el TGF-beta. Bueno, esta es un esquema en el que simplemente os transmito el mecanismo molecular que hemos encontrado mediante el cual el TGF-beta activa la vía del receptor de GF. Es una vía compleja en la que tuve la enorme ayuda de investigadores de vuestro instituto, Paloma Martín Sanz y Ángela Martínez Valverde, del Alberto Sols, y también colaboré con Miguel Ángel del Pozo en el CENIC, porque todos ellos eran expertos en caveolina y tenían herramientas para estudiar el impacto de la caveolina. ¿Cómo se nos ocurrió este trabajo? Pues bueno, realmente este trabajo fue un intento con Stephen Dooley dentro del consorcio europeo de avanzar en cómo digamos, el tráfico intracelular podía conducir a entender la respuesta al TGF-beta en las células tumorales. Y nos concentramos en dos elementos, en caveolina y en clatrina, y es lo que básicamente os voy a contar. Y después de muchos intentos nos dimos cuenta de que ni la caveolina ni la clatrina parecía que tuvieran demasiada relevancia en el transporte de los receptores del TGF-beta. Relevancia en el sentido de que la respuesta en ausencia de caveolina en fosforilación de SMADs era parecida, no parecía que la caveolina fuera necesaria, no parecía que se tuvieran que internalizar los receptores en endosomas y bueno, sin embargo,
nos encontramos al trabajar con silenciamiento de estas proteínas, nos encontramos otras cosas que es lo que os voy a contar. Entonces, con la caveolina lo que sí que nos encontramos es que silenciando caveolina no teníamos activación de la vía del receptor de GF. Y a la conclusión a la que llegamos, después de hacer unos estudios de mecanismos, es que realmente el TGF-beta lo que hace es fosforilar SARC y fosforila SARC en entornos de lipid rafts que requieren caveolina. Entornos de lipid rafts donde también está la metaloproteasa TACE, ADAM17. Y la fosforilación de SARC es necesaria para activar la TACE, pero no directamente, porque tuvimos que encontrar el mecanismo, que era un mecanismo mediado por radicales de oxígeno. En realidad, lo que contribuye la producción de radicales de oxígeno al aumento de activación de la TACE por SARC. Y esto lo facilita una NADPH oxidasa que, bueno, pues ya sabéis que también son área de trabajo en nuestro laboratorio. Bueno, una vez que teníamos más o menos esto completo, nos fuimos a las células y nos dimos cuenta que realmente las células que tenían una capacidad invasiva importante, como son las HLE, y que no responden al TGF-beta induciendo apoptosis, tenían niveles de caveolina muy altos. Silenciando caveolina conseguíamos recuperar la respuesta apoptótica, tanto en términos de caspasa-3 como en expresión de genes como BIM. Por el contrario, las células epiteliales que tienen una respuesta enorme al TGF-beta, fijaros aquí, o sea, esa apoptosis desaparecen las células con TGF-beta en el momento en que sobreexpresábamos caveolina, pues los rescatábamos de la muerte. Entonces definimos la caveolina como un elemento muy importante para aumentar la capacidad de la célula en responder al TGF-beta en términos protumorogénicos más que supresores, porque al menos la parte de apoptosis se ve inhibida. Hicimos análisis también en tumores y vimos que la caveolina está expresada a niveles altos en estadios avanzados del carcinoma hepatocelular, donde pues, la respuesta al TGF-beta será más en términos de supervivencia. Y por lo tanto, pues definimos caveolina 1 también como un marcador importante. En este caso, de forma indirecta, está mediando la función protumorogénica. ¿Por qué? Pues porque al favorecer la vía del receptor de EGF, pues están bloqueándose la apoptosis y con ello la célula puede responder en términos de migración. Y más recientemente nos hemos concentrado en la clatrina. Bueno, ya os digo que fue a la vez. Decidimos pues analizar en células donde silenciábamos caveolina, silenciábamos clatrina y veíamos qué pasaba, y nos pasamos unos cuantos meses analizando tráfico de receptores sin ningún resultado, entre otras cosas porque también los anticuerpos de los receptores del TGF-beta son bastante malos. Pero, sin embargo, empezamos a ver cosas y nos concentramos en esas cosas. Y entonces, cuando analizamos la clatrina, pues también nos encontramos un comportamiento muy parecido a lo que habíamos visto con la caveolina. El estudio de clatrina es posterior al de la caveolina. Y bueno, analizando la respuesta al TGF-beta nos dimos cuenta que esto sí que en la caveolina no se veía tanto, pero en la clatrina muchísimo, que las células responden al TGF-beta induciendo clatrina, ¿no? Y bueno, pues hicimos un knockdown de esta clatrina para ver cuál era la diferencia, ¿no? Y además las células más mesenquimales, estas que eran más invasivas, son las que expresaban también niveles más altos de clatrina concomitante con TGF-beta, ¿no? Y bueno, pues lo que vimos es que en algunas de estas líneas celulares muy invasivas que tenían niveles altos de clatrina, cuando cancelábamos la clatrina, conseguíamos recuperar la respuesta apoptótica al TGF-beta. Bueno, es un poco parecido a lo que os acabo de señalar con la caveolina. Silenciando clatrina, pues las células que no se morían con el TGF-beta ahora se mueren. En este caso, el mecanismo es muy diferente. En este caso, también está involucrada la vía del receptor de EGF, porque cuando silenciamos la clatrina no se activa la vía del receptor de EGF o las vías de supervivencia, como la AKT, ¿vale?
y no se afecta la fosforilación de las SMAD, lo que os decía, silenciando caveolina, silenciando clatrina, no se afecta para nada la respuesta canónica, pero sí la respuesta no canónica, y además se activan los mecanismos de muerte, en este caso os muestro NOS4, porque como es nuestra estrella de laboratorio también, pues se induce de nuevo NOS4. ¿Pero por qué es? Pues porque en realidad el receptor de EGF, el receptor necesita clatrina para funcionar. Y ahí sí que lo hemos demostrado muy bien. Independientemente del TGF-beta, si a las células de hepatocarcinoma les añadimos ligandos del receptor de EGF, no activan la vía si no tienen clatrina. O sea, sí que se necesita esa formación de ese endosoma para la actuación. Moviéndonos a los modelos animales y de pacientes, nos hemos encontrado que la expresión de clatrina es muy alta y además es alta en bueno, prácticamente todas las áreas tumorales de los pacientes, y también hemos encontrado con este mismo modelo de la dietilnitrosamina que os mostraba antes, hemos encontrado también un aumento relevante de clatrina en el interior de las regiones tumorales y también en análisis transcriptómicos. Es decir, que hay una relevancia de la expresión de clatrina y, bueno, este es un trabajo que estamos empezando a hacer ya y a desarrollar en el laboratorio de forma, digamos, más continuada cuando encontramos algunos biomarcadores, hemos encontrado que la expresión de clatrina combinada con altos niveles de TGF-beta también confiere una negatividad al pronóstico de los pacientes. Hay una correlación entre TGF-beta y clatrina, efectivamente, porque además, como os decía, el TGF-beta aumenta su expresión. Y si nos concentramos en los pacientes que tienen niveles altos de TGF-beta, pues nos encontramos que bueno, los que tienen niveles altos de clatrina tienen mucho peor pronóstico, que no se ve esta diferencia en pacientes que no tienen alta expresión de TGF-beta. La clatrina por sí misma no es un factor pronóstico, pero sí combinada con el TGF-beta. Y bueno, pues este es un poco el esquema que proponemos, y con esto ya acabo, os lo prometo. Es el esquema que proponemos, que os lo muestro porque es un poco la forma en la que estamos ya trabajando ahora. Es verdad que hemos incorporado bioinformáticos al equipo y estamos ya con un número de pacientes suficientemente relevante como para poder hacer este tipo de análisis. Lo que estamos trabajando un poco es, bueno, el in vitro nos da una serie de ideas de mecanismos, y en este caso de la clatrina, pues demostramos claramente que la clatrina se necesita para que el receptor de EGF pueda activarse, y por lo tanto se necesita para la vía protumorogénica del TGF-beta, para bloquear la apoptosis, para bloquear la producción de radicales por NOX4 y, en definitiva, esta clatrina favorece esta vía. Y bueno, como os decía, pues en los pacientes eso puede ser un elemento interesante a analizar si se quiere seleccionar pacientes que puedan someterse o que puedan beneficiarse de una terapia anti-TGF-beta. Y bueno, un poquito el take home message, digamos, de todo este estudio a lo que a mí verdaderamente me es relevante, lo que estamos trabajando ahora con los clínicos, que vamos a poner en marcha un pequeño análisis con todos estos genes. Lo que queremos es proponer que quizás CXCR4 y CD44 y caveolina 1 o clatrina son genes que, por estar claramente relacionados con la expresión génica de TGF-beta y correlacionando con lo que llamamos esta firma tardía del TGF-beta, pues podrían ser analizados para predecir una respuesta positiva a terapias combinadas con inhibidores del TGF-beta.
de este último estudio sí que os puedo decir que, bueno, pues algunos de estos ya estamos, digamos, utilizándolos también para anticipar la prognosis, pero este elemento lo hemos hecho fundamentalmente con la clatrina, con los otros todavía no, pero esperamos ahora que tenemos más pacientes poder hacerlo también con ellos. Y bueno, agradecer a todo el grupo, mi más profundo agradecimiento a los que han intervenido en este trabajo, Fernando o Andrea Marfentone, también Joaquín, Eva, pero bueno, están ahora trabajando en otros lugares magníficamente. Esta es una foto de hace un año, no hemos podido hacernos una después, por eso las nuevas incorporaciones están aquí y algunos de los que están aquí, como Dani o Judith, ya han marchado, ¿no? Este es Emilio y Teresa, nuestros colaboradores clínicos, Esther Bertrán, que ha tenido un papel importantísimo en todo lo que os acabo de contar, y luego pues algunas estudiantes de doctorado que están trabajando ahora más en la parte de NOX4. Y bueno, mi más profundo agradecimiento a mi queridísima amiga Ángeles Fabra, con la que comparto todo el proyecto y toda la ilusión. Y finalmente, pues bueno, los colaboradores que ya los he ido mencionando, toda la parte de Caviolina con Miguel Ángel Paloma y Ángela, también el tráfico con Gustavo Egea y toda la parte de IMT y plasticidad con Alberto Álvarez, Pedro Fernández Salguero y Ángela Nieto y mis colegas del IT Libre. Y muchísimas gracias a vosotros. Uy, perdón, que esto era otra cosa que ya decidí anoche que no daba tiempo y la quité. Y muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Vale, muchísimas gracias. Quizás dejo de compartir pantalla y así Sí, os veo. Bueno, sí. ¿sí? Bueno, no, como quieras. No, porque a lo mejor me a lo preguntan, mejor me ¿verdad? preguntáis algo. Sí, 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 perfecto, Sí, sí. sí, vale, Bueno, perfecto. mientras tanto que se va calentando y que alguien quiera hacer alguna pregunta, o sea, yo siempre una de las cuestiones que TGFB también siempre me ha dado muchísimo miedo. Ya, Porque por lo que te decías tú, o sea, de hecho yo venía con ilusión de decir, a ver si me aclaro un poco más de lo que sé de TGF beta, porque sí me parecía tan dual, sí, más que dual, a veces triple, o sea, que hace tantas cosas y contradictorias entre uno y otro, lo cual lo hace, claro, evidentemente mucho más interesante. Yo más que preguntarte sobre la ciencia que has hecho, que me parece extraordinaria, que está todo muy bien fundamentado, me parece difícil gracias, preguntar gracias. algo así que, digamos, donde uno pueda pillar, entre comillas, alguna duda. Quería aprovecharte que estás aquí para preguntarte algo y llevarte a mi terreno. Nosotros Sí, hace algún tiempo, bueno, hace ya muchos años, en el 2005 creo, estamos trabajando en una teoría en la cual, que no es muy popular, pero bueno, ya vamos publicando, que pensamos que una de las posibilidades o sea, una de las explicaciones que puede tener la metástasis es una fusión entre una célula tumoral madre con ujú, una célula mieloide tipo monocito macrófago, ¿no? Entonces a ujú, ese híbrido le llamamos THC, o sea, Tumor Hybrid Cells o Trojan Horse Cells, o sea, por la ujú, cosa literaria de un caballo de Troya. Eh, una cosa interesante que siempre hemos visto cuando hicimos, por ejemplo, en una primera aproximación haciendo un RNA-seq, que expresan mucho alto TGF-beta, o sea, muy alto ajá, ujú, TGF-beta, ¿no? Y siempre lo habíamos linkeado, lo habíamos visto como si fuera como una forma de inmunosuprimir. Es decir, esta célula, esta THC, es necesario que suprima el sistema inmunológico para poder hacer todo lo que quiera hacer una célula metastásica. Y sabemos ujú, que el TGF-beta pues, puede inhibir NKs y habíamos claro, visto que las NKs son inhibidas por las THC y pensamos que el TGF-beta era ahí el máster, ¿no? Sin embargo, cuando ponemos anticuerpos frente a TGF-beta, no vemos un efecto muy grande en cuanto a que la NGK recuperen esa pero parte. ¿qué anticuerpos pones? Porque, Ese es el problema. claro, si pones solo al TGF beta 1, no Sí, haces nada. no hago nada. Eso probablemente sea esa una pregunta. Y lo otro es que quizás me ha dado una luz en este momento, es que olvidamos una cosa que sabíamos y tú lo has afirmado mucho, que es que probablemente más que sea inmunosupresor, sea un inductor o sea, o que propicia la migración, otra cosa que Claro, tiene que tener esta célula.
y durante la migración y la plasticidad celular, ¿sabes? El intercambio de fenotipos. Porque una de las cosas que, mientras tanto que estábamos escuchando tu seminario, muy bueno por supuesto, estaba hablando con mis chicos por WhatsApp, y esto es las cosas buenas del online, para que me mandaran una foto de que sí CXR4 estaba sobreexpresado, y sí está sobreexpresado, o sea que probablemente sea por esa vía. Claro, seguro, porque TGF-beta es un inductor de CXCR4 en el sistema inmune. Y Sí. por lo que nosotros nos fijamos en él fue porque hicimos una mini transcriptómica de elementos de migración. Y claro, como CXCR4 se ha convertido también en un elemento clave para la migración, digamos, para responder a un gradiente de SDF1, de CXCL12 en las zonas de invasión del tumor, pues nos saltó. Y al saltarnos, porque no nos saltaba realmente, no nos saltó tampoco ninguna otra cosa muy aparente ni muy importante, y nos saltó CXCR4. O sea que si tienes CXCR4 alta, seguro que tienes la vía del TGF-beta alta, pero claro, yo nunca recomiendo los anticuerpos porque tendrías que utilizar anticuerpos para el TGF-beta 1, para el 2, para el 3, porque no sabes cuál de ellos está expresando. ¿Cuál de ellos es? Exacto. Sí, Entonces, sí. yo lo que os recomiendo es que, a ver, no sé si es fácil silenciar los receptores en vuestro modelo, hacer un Sirna o un CRISPR, no lo sé, pero para mí siempre es lo más definitivo. Quitar el receptor, porque vaya por la vía que vaya, si va por la vía de SMAD, si va por la vía de no canónicas, siempre necesita los receptores, siempre. Y bueno, si silenciáis los receptores, yo creo que tendréis unos resultados mucho más definitivos. La otra alternativa es utilizar un galunisertib o cualquiera de estos inhibidores que bloquean la actividad quinasa del receptor, pero ahí lo único que ves es si la vía de las SMADs es necesaria, porque para las vías SMAD independientes muchas veces no se necesita fosforilar las SMADs. Para los efectos que vemos sobre la activación de la transactivación del receptor de GF con la caveolina, no necesitamos las SMADs. Ahí es un efecto directo de acoplamiento con scaffolding que activan la SARC. Es decir, que en ese caso lo que pasa que como sí que es cierto que hay muchísimas acciones, por ejemplo, aunque yo os he hablado de la transición epitelio-mesénquima como una vía no canónica, pero requiere la canónica. La regulación de Snell requiere a SMAD3. Por lo tanto, no hay tampoco, digamos, huella transcriptómica relacionada con la transición epitelio-mesénquima si no hay una fosforilación de las SMADs, al menos de SMAD3. Por lo tanto, las vías están muy conectadas. Si queréis hacer un ensayo muy rápido con un inhibidor del receptor 1, que hay muchos comerciales, y os sale bien, fantástico. Si no sale bien, pues cancelar, silenciar el receptor, el 2 o el 1. Yo suelo silenciar el 1, pero por ejemplo en el estudio que hizo Snorri Þorgeirsson, él silenció el 2 y ahora yo estoy viendo también cambios más importantes en el 2 entre algunos, entre modelos celulares, y a lo mejor voy a modificar y voy a silenciar más el 2 a partir de ahora. O sea que, pero bueno, ya tengo las líneas conseguidas con el silenciamiento del receptor 1 y pues ya te vamos a contactar para eso seguramente. Sí, cuando queráis. Vale. Cuando porque queráis. Bueno, es una cosa interesante, y además que habíamos ido simplemente por el hecho de que puede ser inmunosupresor, pero no nos damos cuenta, y es una cosa que sabíamos, pero sin embargo no lo teníamos ahí en CPU activo, en la RAM, era que podía estar en la parte de migración, y además estas células migran muchísimo, ¿no? Hay personas que no tienen micro, pero que sí te están haciendo preguntas. Sí. ¿Lo puedes leer? En este caso es José Avendaño. Sí, José Avendaño, lo estoy viendo. Sí, un segundito que lo bajo. A ver, dice, ha sido muy didáctica para los que no conocemos mucho de la ruta de TGF-beta. Gracias. Me surgen un par de dudas. De cara a un tratamiento, ¿qué considera que es una mejor estrategia? ¿Anticuerpo bloqueante frente a TGF-beta? ¿Bloquear el receptor o quizá inhibir la ruta SMAD mediante molécula pequeña? Bueno, es una pregunta importantísima que casi la estábamos resolviendo en conversación con Eduardo. El problema del anticuerpo bloqueante frente al TGF-beta es que, aunque es cierto que el TGF-beta 1 es el más abundante y para el que se han generado más herramientas anticuerpos,
pero no es el único. Por ejemplo, en el caso de la fibrosis hepática, nosotros ya lo hemos descrito, es el TGF-beta 3 el más importante, no el 1, aunque parezca mentira. Y además se induce muchísimo más el 3 que el 1 en fibrosis. Por lo tanto, es un elemento claro que hay que tener en cuenta. Si hay herramientas que bloquean diferentes formas del TGF-beta, bien, pero si no, los que sí que son anticuerpos que parece que están dando un resultado más relevante son los del receptor, bloquear el receptor incluso con anticuerpos que bloquean el receptor. Ahora, bueno, hay compañías farmacéuticas que están sacando fármacos duales que inhiben el TGF-beta, pero también son anti-PD1 o anti-PDL1, y en este caso muchos son trampas que engañan al receptor porque digamos, cierran regiones del receptor que unen a los ligandos. Entonces, estas trampas parece que están dando resultados interesantes. Yo no las he probado. Sí que probé con Digna, que es una compañía que se estableció como una spin-off desde el CIMA en Navarra, que luego fracasó como desgraciadamente muchas spin-offs en nuestro país, pero que durante un tiempo generaron una serie de péptidos que bloqueaban el receptor. Y la verdad es que funcionaban bastante bien. Inhibir la ruta de las SMADs mediante molécula pequeña, pues sí, eso es posible, pero lo que decía antes con Eduardo, puede que esa inhibición, como solo afecta a la ruta canónica, te deje acciones del TGF-beta que sean SMAD independiente, ¿vale? Y dice, respecto a esto mismo, uno de los tratamientos que se encuentra en fase de ensayo clínico es el Bintrasfush, porque es una proteína de fusión bifuncional con el dominio extracelular, es el que justo lo que estaba yo hablando. ¿Qué se sabe de la coexpresión de ambas moléculas en tumores? Esta también es una pregunta extraordinariamente buena. Pues fíjate que casi nada. O sea, ahora mismo estamos anticipándonos que esa, digamos, terapia dual va a ser muy buena y hay muy pocas evidencias. De hecho, nosotros hemos empezado un pequeño proyecto emergente con Jordi Brooks y con Bruno Sangro en Pamplona y estamos analizando exactamente eso. Estamos analizando qué relación hay entre la huella transcriptómica del TGF-beta y una... Te hemos perdido, te hemos perdido, te hemos perdido. ¿Se me escucha a mí? Sí, se te escucha, Eduardo. Gracias. Déjame ver si puedo contactar con ella por teléfono. Un momentico. Estoy llamándola. Un momento, por favor. Que justamente se ha cortado un momento importante. Isabel, ¿estás? No. Un momento. Esperamos un minuto, por favor. Estructural, dominios, isoformas o polimorfismos, es todo cuestión de niveles. Isabel, te hemos perdido casi todo. Hasta ahora mismo, o sea, de hecho, o sea, cuando empezaste a responder la pregunta que dijiste que era muy interesante, sobre si podía compartir también rutas con la GIF1 alfa, etcétera, lo hemos perdido casi todo. Fíjate, yo te veía a ti perfectamente bueno, pues, pero ¿desde cuándo? ¿Desde el GIF alfa hasta el GIF alfa sí?
Creo que un poquito antes, o sea, ya lo tenemos perdido. O sea, cuando empezaste a hablar de, o sea, la proteína híbrido bifuncional con un dominio Vale, extracelular, vale, etcétera, sí, entonces sí. sí, bueno, bien, Lo que podemos hacer, deja de compartir pantalla y así, para, sí, porque vale, tendré mejor de tener el uso compartido. vale, Y así, bien. de esta manera a lo mejor tengo mejor wifi, ¿no? Vale, perfecto, sí. Esto puede ser un problema. No me da ningún error, la verdad, pero quiero decir que antes sí que me lo daba. ¿Y ahora me veis? Sí, sí, te vemos, te ¿Ahora vemos. y me oís? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues perdonadme. Bueno, pues volvíamos entonces a la primera pregunta y si nos hemos quedado en si la... Pero lo de la discusión sobre anticuerpos bloqueantes, Ya, eso sí, receptores, este sí, eso ¿verdad? sí, 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 Bueno, sí. entonces, lo que decíamos, la pregunta de si esta fase de ensayo clínico con el TGF-beta fusionado, la trampa de TGF-beta fusionada con un anticuerpo anti-PDL1, me preguntabais si se sabe de la coexpresión de ambas moléculas en tumores, os decía que muy poquito, que de hecho nosotros tenemos ahora un pequeño proyectito en colaboración con Jordi Brus y Bruno Sangro para intentar resolver eso en carcinoma hepatocelular, porque ellos están además aplicando ahora nuevos ensayos de inmunoterapia. Y os decía que lo único que sí que os puedo recomendar son trabajos de Eduard Batlle, que lo hizo en colorectal, hizo trabajos publicados en revistas excelentes con organoides humanos de cáncer colorectal en modelos in vivo en animales, y lo que vio es que efectivamente el aumento de TGF-beta conducía a una inmunodepresión, a unos tumores totalmente fríos, exhaustos, y cuando combinaba el inhibidor del TGF-beta, creo que lo utilizó Galunisertib, con anti-PDL1, el resultado era extraordinario. Entonces, ese es el único estudio más que yo recuerdo en estos momentos, pero están apareciendo muchas cosas en la literatura. Y si podemos compartir rutas con la ruta de GIF alfa. ¿Me escucháis ahora? Me habéis perdido otra vez. ¿Hola? Sí, te escuchamos, te escuchamos, te Ah, escuchamos. vale, Sí, sí, sí. perdón. Sí, es que te he perdido la imagen y he pensado que había perdido No. la red también. Que os decía que el tema de GIF1 alfa, que también me parece una pregunta extraordinariamente buena, que yo no lo he analizado y por lo tanto, y tampoco sigo mucho la literatura, pero que lo que sí que os iba a decir es que ahora que estamos haciendo muchos ensayos transcriptómicos, muchas veces nos salta GIF1 alfa con las incubaciones con TGF-beta, cuando en realidad no estamos trabajando en hipoxia ni en ninguna condición que teóricamente lo vaya a inducir. Pero como tenemos una respuesta al TGF-beta muy ligada a estrés oxidativo y a cambios de oxidorreducción, pues creemos que eso puede también inducir la ruta del GIF. Eso probablemente quien te lo preguntó es bueno, un antiguo doctorando mío José Avendaño, sí. Que ahora es doctor dentro de mi grupo y que nosotros hemos visto que PDL1 sí está regido por GIF1 alfa. Claro, sí, sí. Hay más preguntas hechas Sí, Pilar también Sánchez Corral. Pilar Sánchez Corral, Sí, enhorabuena por vuestros trabajos, muchas gracias por la presentación, gracias a ti, Pilar. Respecto a la complejidad del TGF-beta, preguntaba si hay muchas, digamos, diferencias a nivel estructural en dominios, en isoformas o polimorfismos, o que si es todo cuestión de niveles. No hay, hasta lo que yo sé, bueno, isoformas, sí, hay TGF-beta 1, 2 y 3, pero son genes independientes, por lo tanto no es splicing alternativo ni nada. Polimorfismos, hasta lo que yo sé, se han encontrado muy pocos y no con una correlación, o sea, sobre todo es expresión, es a nivel transcripcional. Y a alguien que no veo el nombre porque debe ser el DNI. Se habla de la acción tumorogénica del TGF-beta. Mi primera pregunta es si TGF-beta puede causar un tumor. Se usa células tumorales, ¿cómo funcionan hepatocitos normales? Ah, vale, muy bien. Esa también es una muy buena pregunta. El TGF-beta inicialmente, en estadios tempranos, no
no lo consideramos un protumorogénico, nunca, porque en hepatocitos normales induce inhibición del crecimiento brutal, o sea, es que tú pones TGF-beta en un cultivo y es que no crece nada y al cabo de 2 días se te ha muerto todo. Algunos hepatocitos, cuando salen digamos, los aíslas del ratón y los pones en cultivo y empiezan a proliferar y tienen muchos estímulos de supervivencia, acaban pudiendo resistir a la muerte, pero a la inhibición del crecimiento nunca, y se quedan ahí frenados senescentes. O sea que el hepatocito normal nunca va a responder al TGF-beta induciendo un estado preneoplásico. El TGF-beta siempre va a ser protumorogénico en estadios tardíos. Sí, sí, eso está muy bien establecido en hígado y en muchos tumores. María José, María Jesús, no sé, la arriba. Enhorabuena por la charla. En los tumores de pacientes, la elevada expresión de TGF-beta proviene de las células tumorales. ¡Ay, sí! Extraordinario. Sí, proviene de las células tumorales, pero muchísimo del estroma, muchísimo de fibroblastos y del estroma. Y de hecho, en alguna de las imágenes que, claro, no me he detenido mucho, pero en las imágenes que os presentaba de anatomía patológica con CXCR4 se veía también muy bien en el estroma, en los CAFs, en fibroblastos. Sí, sí. ¿Me seguís escuchando? Eduardo, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. Vale. Otra pregunta. ¿Cómo está el estado inflamatorio de los diferentes tumores utilizados? He sabido que tumores inflamados tienen peor pronóstico y tienen los macrófagos algún papel en la inducción de TGF-beta por parte del tumor. Estos tumores producen CLC2 además de TGF-beta. Sí, eso es en el caso concreto del hígado, segurísimo que el estado inflamatorio va a jugar un papel muy importante, también en otros tumores gastrointestinales que son inflamatorios por naturaleza. Y si efectivamente los tumores inflamados, es que además los tumores inflamados son los que tienen más TGF-beta, los que vienen de un background inflamatorio son los que tienen más TGF-beta y los que tienen peor pronóstico. Y aquí, si son los macrófagos específicamente los que inducen de alguna manera la diferenciación hacia CAPS, que es la hipótesis que estamos barajando ahora mismo, es algo que estamos estudiando. Estamos estudiando ahora mismo en el laboratorio, tenemos modelos de cocultivo con fibroblastos y con macrófagos y estamos trabajando en la línea de quién de los dos podría tener un papel más importante tanto en la producción de TGF-beta como en la producción de otras quemoquinas y citoquinas que sean capaces de contribuir a la progresión tumoral, porque claro, estamos hablando, os he hablado del TGF-beta de una manera simplísima, me he reducido a la célula tumoral como si eso fuera todo. Y realmente es que el papel que el TGF-beta tiene a nivel del estroma puede llegar a ser incluso mucho más importante que sobre la célula tumoral en algunas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, sí, segurísimo que tanto la inflamación basal de origen del tumor como la que exista en ese momento es muy importante. Muchísimas gracias, sí. Bueno, vamos a dar una oportunidad a una última pregunta a viva voz, si alguien quiere preguntar a viva voz algo. No creo que nadie se manifiesta. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias. Ha sido muy aclaratorio. Como te das cuenta, todo el mundo estaba encantado excelentes preguntas, la verdad. Sabíamos que iba a ser así, así que